historiador económico, economista, Sí. profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Participó como jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Economía en el 89 y después en el 99 con Alfonsín. No, en el 99 con De la Rúa. Con De la Rúa. La primera con Alfonsín. Correcto. Escribió un montón de libros muy interesantes, muchos, muy prolífico, Pablo. El último es La demora y la prisa, historia de los desequilibrios sociales argentinos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias Gran por la futbolero. invitación. Sí. Hincha de Racing. Hincha de Racing. Ujú. ¿Qué te parece el Mundial? El nivel comparativamente, vamos a usar tu condición de historiador para que nos des una mirada extra. El Mundial me parece muy bueno. Muy bueno futbolísticamente, salvo el cooling no sé qué ese. Cooling break. El cooling break, todo lo demás me parece excelente. Las tribunas, me parece que yo nunca vi un espectáculo igual que este. Y el nivel del fútbol es asombrosamente bueno para mí. Argentina, no los estoy diciendo por el orden, por un ranking, pero Argentina, Francia, España hace un rato me gustó. Estados Unidos me gustó. Sí. Inglaterra lo de siempre y me conmueve. Siempre estoy con Inglaterra yo. ¿Por Siempre. qué? No sé, creo que porque la primera vez que fui a un mundial fue en el 98 En Francia. en Francia. Jugamos contra Inglaterra y fue la primera vez que yo estuve en tribuna mezclada. Entonces los costados tenía argentinos e ingleses. Y yo estaba absolutamente convencido que no volvía a mi casa. Es decir, que moría en París. No era París, pero no me acuerdo. Y fue tenso, pero muy interesante. Muy interesante. ¿Qué recordás de esa platea compartida con ingleses? ¿Qué veías de esa tensión? Las conversaciones con los ingleses, la calidad. Después voy a explicar qué quiero decir con calidad. O mejor, cambio la palabra ya mismo, la intensidad de las hinchadas. Quiero decir, yo respeto hinchadas y algunas no las respeto. La Argentina es absolutamente extraordinaria, siempre lo fue. Por ejemplo, comparado con la brasileña, siempre fue muy superior, mucho más intenso. Pero si había una que competía, era Inglaterra. Inglaterra. Sí, maravilloso. Pero vos no estás hablando de las barras bravas, de los hooligans contra Bueno, la sí, barra también, de Boca, con la de también había de Chacarita. eso. También había de eso. Y hubo momentos de tensión, pero muy interesante, muy interesante. Pablo Gerchunov es quien habla, acaba de publicar La demora y la prisa, historia de los desequilibrios sociales. Tenés un impulso admirable para escribir. ¿De dónde sale? ¿Cómo está configurado tu deseo de escritor? ¿Cómo elegís los temas? No frenás. Empecemos por el final. Sí. No freno. El deseo y... Yo no tengo una agenda para escribir. Yo lo que hago es satisfacer una curiosidad cuando escribo. Entonces no sé cuál va a ser mi próxima curiosidad. Porque uno podría decir historiador argentino especializado en primera mitad del siglo XIX. Yo no soy eso. Digo, escribo de lo que tengo ganas en cada momento. Pero voy a usar la irreverencia. Sí. Nos conocemos con Bueno, Pablo. ¿En qué sos bueno vos, pibe? Muy infrecuente en voces. ¿En qué sos bueno, pibe, vos? Te venís a probar. ¿En qué sos bueno? Para eso tengo que contestar otra de las preguntas que me hiciste antes, que es ¿de dónde sale el impulso? Y de dónde sale el hecho de no parar, no poder parar. Todo eso sale de algo que está en el origen de mi primera juventud, digamos.
que es el periodismo. Yo soy periodista. No digo fui periodista. Yo todo el tiempo que escribo soy periodista. Y bueno, se puede decir que soy un periodista especial porque soy un periodista del pasado. Eso no existe en realidad, o sí, no sé, ustedes me dirán. Soy un periodista del pasado. Y en el momento en que me di cuenta que me gustaba mucho ser un periodista del pasado, no paré nunca. Como no para un periodista. Apenas un periodista. Apenas un periodista del pasado. Y vos hay una historia linda, antes de meternos con los platos calientes, de una nota con Perón. Bueno, eso está escrito en un libro. Es una historia medio trágica en realidad. Eso está escrito en un libro que se llama La Caída, que es sobre la caída de Perón. Y yo estaba en Londres justamente. Estaba en Londres y me confirman que voy a tener una visita junto con otros 2 periodistas que estaban por Europa en el mismo momento. Todos veníamos de Cuba. Eso es otra historia. Todos veníamos de Cuba. Y en un momento me confirman a mí, y sé que les confirmaron a los otros 2 periodistas, que vamos a tener una entrevista con Perón. ¿Año? Año 68. Dispuesto entonces a puerta de hierro. Y eso se frustró porque 2 días después de enterarme de esa noticia, también me enteré de que mi madre estaba muy grave y que me tenía que volver a Buenos Aires. Entonces, la entrevista con Perón, que no pude realizar, la convertí de alguna manera, porque el tema es otro, es la caída de Perón, pero la convertí en una entrevista a Perón periodismo ficción. Que fue un libro de Pablo. Un libro que se llama La Caída. Impresionante. Bueno, había que elegir y era obvio que ibas a elegir estar a acompañar a tu mamá. Sí. Quiero acelerar la línea de tiempo. ¿A qué se parece este gobierno de Milei en este momento? Yo escuché muchos periodistas y analistas decir tuvimos que quemar los libros, los papeles, era algo nuevo. 2 años y pasado mitad de mandato. ¿Qué es Milei? Milei me sorprendió con una capacidad política que yo no hubiera imaginado en él. Fíjate que estoy hablando de la capacidad política más que de su capacidad como economista. Pero principalmente porque en un presidente a mí no me importa su capacidad como economista. En todo caso, que se arregle con su ministro de Economía. Yo en todo caso miro la política económica, pero Milei me interesa como político, como presidente. Y como presidente es un presidente original, por decirlo de algún modo, interesante, intenso. ¿Se parece a quién o a qué del pasado? Porque vos lo preguntaste. Sí. Él quiere parecerse a Menem. No tengo ninguna duda. Y me convenzo cada vez más en la medida en que él dice que se parece cada vez menos a Cavallo. Cuando él dice eso, entonces yo estoy convencido que él se parece mucho a Menem. Y el nombre Menem lo rodea a él. Está muy presente en la vida política de él, en el día a día de él, y creo que es porque él encuentra en el menemismo el antecedente más nítido de lo que él querría ser y superar, ¿no? Claro. Y después no lo encuentro parecido a ninguna otra cosa, porque en general toda esa idea de que la Argentina se parece todo el tiempo a sí misma es una idea que a mí no me convence. Digo, la idea del ciclo que va y viene, del péndulo, la idea del péndulo, porque observen que la idea del péndulo supone que la historia pasa todo el tiempo por el mismo lugar de ida y de vuelta. No pasa eso. Todo el tiempo la historia es distinta a la anterior. Toda historia es distinta a la anterior. Toda historia, si la miramos bien, toda historia del presente que estemos mirando, es una historia asombrosa, a menos que seamos haraganes. Entonces hay una primera referencia fuerte, que es Menem.
¿Y qué observas en la relación con la política y con el plan económico? Con la política, él tiene una enorme desventaja respecto a Menem. Menem es uno de los políticos más... hablo de la historia reciente, no me voy a ir más atrás de los famosos 40 y pico años desde Alfonsín en adelante. Menem es uno de los personajes más llamativos, interesantes, imaginativos y con capacidad política que yo he visto de cerca. Es un político, es un caudillo populista de provincia de La Rioja que le ganó al establishment del Partido Justicialista encabezado por un querido amigo mío que se llamaba Antonio Cafiero. Y a partir de ahí, a partir de ese triunfo en la única primaria que ha habido en la historia del justicialismo, yo le presté especial atención a Menem, y Menem se mostró todo el tiempo ante mí. Parte de esto, como ustedes comprenderán, es imaginación. Pero muy, muy interesante Menem, con mucha capacidad, momentos muy duros. Sus primeros meses de gobierno fueron extraordinariamente duros, y su relación con Cavallo fue especialmente tensa, pero lo fue superando. Y bueno, como toda historia, Argentina termina mal. Pero eso no es una novedad. A mí, si alguien me dice, ¿por qué me hablas de Menem o de cualquier otro? Si terminó mal, yo digo, terminar mal, terminamos todos. Entonces lo que importa es cómo fue llegando a terminar mal. ¿Hasta dónde te lleva el proceso? Que te lleve lo más lejos en el sentido positivo que se pueda, porque después igual termina mal. Exactamente. ¿Esto también puede terminar mal? ¿Esto también puede terminar mal? Todo va a terminar mal. ¿Va o puede? No. A ver, todo va a terminar, digámoslo así. Todo va a terminar y va a pasar en algún momento de la historia que yo imagino no es inmediato. Yo, por ejemplo, más bien intuyo la reelección de Milei. Observe lo que estoy diciendo. La reelección dentro del arco no peronista sería el primer presidente que cumple o inicia un segundo mandato. Después, cómo le va en su segundo mandato, no sé. Eso ya es una novedad. Repasemos. Alfonsín dijo que terminó. Claro. Dijo que terminó. Y a mí me alegra mucho que se pueda decir que Alfonsín terminó. Yo lo quise muy especialmente y a mí me ha marcado. Si a mí me preguntan qué fui yo en la vida como indicador o político, ¿qué me atrajo a mí políticamente? La experiencia de Alfonsín, la experiencia de la construcción de la democracia. Entre otras cosas, porque un economista en ese momento tenía que estar al servicio de esa prioridad que tenía el presidente y que tenía la Argentina. La recuperación de la democracia. La recuperación de la democracia. Vamos a escuchar música y seguimos con Pablo Gerchunov y vamos a desarrollar esta idea. Yo voy a poner como la ficha de dominó sobre una frase que él puso sobre el tablero y él la va a seguir. Y es: intuyo la reelección de Milei.
Está con nosotros Pablo Gerchunov, que es economista, es historiador económico, prolífico para escribir libros, uno de los analistas, bueno, que a uno más le interesa escuchar. Dijiste una frase, intuyo la reelección de Milei. Pone otra ficha sobre eso y construí sobre esa frase. Primero, debo aclarar que mis intuiciones suelen fracasar. Es mi intuición. ¿Cuál es tu intuición? La reelección de Milei. Y voy a tratar de explicar por qué creo en la reelección de Milei. En primer lugar, porque en el núcleo duro de lo que prometió, todavía está cumpliendo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, baja de inflación o control de inflación. Sí, orden. Orden en el sentido, para tomar un libro como el de Marcela Ternavasio sobre rosas, la imposición de un orden es algo que la sociedad a veces no se da cuenta cuánto quiere. Y esa imposición del orden, no estoy hablando solamente de economía, sino la imposición de un orden es un logro que él todavía mantiene. Y tengo la sospecha de que lo va a mantener bastante tiempo hasta las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son los elementos que generan el orden ahora en la escena? ¿Qué está ordenado? Bueno, por lo pronto está ordenada la calle. Por lo pronto está ordenada una retórica que él impone, que él logra imponer. Cuando nosotros decimos la casta, que ustedes dicen todo el tiempo, hablan es notable la naturalidad con que decimos la palabra casta. Cuando nosotros decimos con naturalidad la palabra casta, cada vez que lo decimos, Milei se está imponiendo sobre nosotros. Y eso pasa con muchas palabras. La palabra es central. Y la palabra en él es una palabra que no se ha desgastado. Obviamente se está desgastando. Pero todavía no se ha desgastado lo suficiente como para que yo no piense que él ordena el lenguaje, ordena la calle y lo que dijiste, ordena un punto muy importante de la economía, que es la inflación. Muchos críticos de Milei dicen con mucha frecuencia, pero todavía tiene 2,2% de inflación. Eso es una retórica convencional, porque la gente cree que 2 es 0. La gente en la calle no le puedes decir, mirá que con 2% puede haber atraso cambiario. Contra la historia argentina tan tremenda, 2 a veces parece 0. Es 0. Claro. No, es 0. Si no, las palabras no tienen significado. 2 para la gente, yo vivo en mi casa, voy de casa a la universidad y de la universidad a casa, no sé mucho de la gente, pero yo tengo la sensación de que para la gente 2 es 0. Sí. Entonces ese es un tercer punto central en donde él sigue marcando ahora se dice mucho, la agenda. La agenda. Eso por un lado. La imposición de un orden. La imposición de un orden en muchos sentidos. Y lo otro es quién lo desafía. De esto ustedes han hablado y hablan todo el tiempo. Yo no sé qué va a ser del futuro del peronismo. Pero si tuviera que apostar algo viendo lo que estoy viendo, digo que le va a costar mucho remontar las dificultades en que está metido. Y no estoy hablando solamente de qué va a pasar entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Estoy hablando de algo más de fondo en el peronismo. Algo que lleva al peronismo a la pregunta de qué somos ahora. Sobre identidad. Exactamente. Y yo creo que el peronismo no sabe contestar esa pregunta, como no la supo contestar por mucho tiempo durante el gobierno de Alfonsín, en donde ellos mismos, ahora como dijimos recién la palabra casta,
La palabra renovación era una palabra que empleaba el peronismo en los primeros años del gobierno de Alfonsín. Eso Alfonsín estaba ganando cuando pasaba eso. Bueno, entonces yo lo que veo ahora en el peronismo, que es el principal contendiente, pues no veo otro, ese contendiente no sabe quién es, no sabe qué es, no sabe qué busca, no sabe cómo desafiarlo, no sabe qué agenda alternativa puede proponer. Y me da toda la sensación de que eso no se va a resolver de aquí a octubre del año que viene. Entonces, estoy hablando como si a mí me encantara Milei. No está Quiero clarísimo. aclarar que yo no voté a Milei y probablemente no lo vote en la próxima elección. Yo más bien estoy examinando las realidades del jardín de casa. Ahora perdóname, pero en ese examen que estás haciendo y de alguna manera estás haciendo una valoración, ¿no? No necesariamente positiva, puede ser valoración negativa, estás sacando una conclusión. Es medio rara la pregunta porque quizás apelo a la intuición también. ¿Te parece que eres consciente de todas esas cosas positivas? No lo sé. Por ejemplo, No lo sé. Porque Alfonsín sí uno pensaba en esto cuando hablábamos de como animal político que iba en una dirección y que era consciente de eso. Sí, Menem lo mismo. Pero es que Alfonsín hablaba como uno. Claro. Milei es un misterio. Ese es el Milei, yo no sé de qué barrio es. Se entiende lo que estoy diciendo. No sé políticamente de qué barrio es. Y me parece que eso es una de las virtudes que él tiene. La ambigüedad respecto al barrio en que vive. Entonces vos ubicás dos cuestiones. La imposición de un orden y la sociedad que necesita un orden Más que lo que está cree. dispuesta a saber aceptar. de sí misma. Y del otro lado, un problema de identidad que vos no crees que el peronismo resuelva de acá a octubre. Exactamente. Bueno, entonces vos lo que me estás diciendo es que la pelota, en términos del Mundial, está en la cancha de Milei. ¿Qué sería meter el gol y qué sería meter el gol en contra para Milei? Bueno, a ver, obviamente meter el gol es ganar las elecciones. Pero creo que del plan económico, porque yo un poco quiero escucharte ahí. ¿Dónde puede acertar y dónde puede fallar? ¿Dónde está el riesgo? La política económica, la economía, el funcionamiento de la economía es algo que está todo el tiempo en el borde, ¿no? En el borde entre... uno puede decir la economía está estancada y justificar esa idea. Y si uno puede justificar no quiero justificarla, hay gente que se puede sentar ahí y decir, mira, está estancada porque los sectores, 80% de los sectores, no sé qué. Y es verdad. Ahora, yo tengo una segunda intuición. Y la segunda intuición es que él de eso se da cuenta. Y tengo esa intuición porque más de una vez él hizo un clic, hizo un cambio cuando estaba en riesgo. Y era muy interesante porque hizo el cambio algunas veces negando rotundamente que se necesitara ningún cambio, negando que existiera el menor riesgo. El balance entre ese 2 que es 0, hablo de la inflación, y el desempeño, digamos, anémico de la economía es un balance que él tiene que resolver de algún modo. Y no sé cómo, justamente el problema es que no sé cómo va a terminar resolviéndolo y si lo resuelve mal puede de pronto darle una oportunidad a aquel que no tiene identidad. Yo ahí creo, sin embargo, que vamos a tener indicios y acciones del gobierno en una campaña electoral que el gobierno ya empezó, porque es notable. El gobierno nos dijo a nosotros que la campaña electoral empezaba después del Mundial, solo para empezarla antes del Mundial. Genial. ¿En qué la empezó antes? ¿En el cambio de Adorni? En el cambio de Adorni.
le costó, pero una vez que se produjo el cambio de Adorni, toda la dinámica del gobierno es una dinámica que se rearma alrededor de los temas que le importan a Milei. Y creo ahí que él va a hacer algún tipo de política expansiva. Entiéndanme, no quiero decir que vas a tener 4% de déficit fiscal, no digo eso. Digo algo parecido a lo siguiente. Así como 2 es 0 en términos de inflación, 1,5 de déficit fiscal en un hombre que se ganó la reputación es lo mismo que 0 de déficit fiscal. Entonces nos vamos a encontrar con una oposición que va a señalar con el dedo y va a decir, está teniendo déficit fiscal porque quiere un plan platita. Él lo va a negar, va a ser verdad, y sin embargo esa verdad no va a convencer a nadie de no votarlo. A nadie que quiera votarlo de no votarlo. ¿Cómo diferencias este análisis de un wishful thinking tuyo? Es decir, de una expresión de deseo. Porque vos, Pablo Gerchunov, estás diciendo que va a hacer cierta política expansiva al gobierno y es cruz diablo para el gobierno desde lo doctrinario. Es imposible. Él va a negar todo el tiempo que está haciendo una política expansiva. Yo digo lo que va a hacer, no lo que va a decir que hace. Él va a hacer una política expansiva. Por ejemplo, estamos viendo que el tipo de cambio se deprecia. ¿Está asustado con eso? Yo tengo la sensación de que no está nada asustado. ¿Va a tener una política monetaria un poco más laxa y va a bajar la tasa de interés? Cuando le haga falta y cuando vea las encuestas, si ve que lo necesita, lo va a hacer, porque un político está ahí para... Es un político de poder, no es un político de... Digo, es un economista de convicciones y un político de poder. De hecho, lo hizo el año pasado. El primer año de gobierno de Milei subió muy fuerte las tarifas de luz y gas. El año pasado, en los meses previos a la elección, casi no las movió. Así es. Ahí mostró el pragmatismo que tiene el gobierno. Así lo va a hacer todas las veces que le haga falta mientras se mantiene inflexible en su lenguaje. Pero entonces vos ves que la actividad económica en algún momento va a salir de esta anemia como vos la definiste y podría empezar a reactivar. No sé cómo le va a ir, es un problema. Digo, yo no digo que él no está en un problema, ¿eh? Yo digo que hablé de un balance, ¿no? Entre estabilidad y expansión y reactivación económica y reanimación. Yo no quiero decir la palabra reactivación porque electrocuta, pero reanimación económica. Él lo va a intentar. Yo me acuerdo que Macri tardó mucho en hacer su propio plan platita, pero en 2017 ganó la intermedia con su plan platita. Y yo creo que... ¿Cuál había sido el plan platita de Macri? No recuerdo. Un poquito de... Y mucho crédito. Política monetaria, crédito. Todos los planes son iguales aquí y en el mundo. Quiero decir, vos mirás Estados Unidos y un plan para ganar las elecciones se parecen aquí y en otro lado. En Argentina, que es un país tan atravesado por su... mala relación con la moneda, digamos así, los planes platitas son complejos, son complicados y pueden desatar dinámicas que al gobierno pueden no gustarle y a Milei pueden no gustarle. Pero yo creo que se va a cuidar, que lo va a hacer con mucha prudencia, lo va a ir midiendo día a día. Y mientras tanto la oposición va a seguir tratando de encontrar defectos que existen, pero que a la mayor parte de la gente no les va a importar nada. Claro. ¿Este es un gobierno que es un segundo gobierno de pro, como alguien decía? ¿O los que eran pro y están en el gobierno ya son violetas y en realidad ya no se puede decir que es identidad pro? Cuando Perón llegó al gobierno en 1946, llegó de la mano de la Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical y del Partido Laborista. Y a los pocos meses, esos dos partidos que habían sido el soporte político para el triunfo de Perón habían desaparecido. Todos esos muchachos que vienen del PRO, y algunos, no, todos del PRO, ¿no? Ninguno es radical, no me acuerdo.
Él tiene un problema con el radicalismo extraordinario, Claro. con Irigoyen, tiene un problema con Irigoyen. Pero no importa, dejémoslo de lado. Eso es una cosa que me interesan solo a mí. Todos estos muchachos del PRO que Todos están esos dentro del muchachos del gobierno. PRO son violetas. Porque además no pueden no ser violetas. Porque lo que define violeta es si el que manda es violeta. Entonces cuando él toca el timbre y dice, vení Colorado, ¿cómo se llama? Santilli, ¿no? Santilli, sí. Santilli. Venga Santilli o venís, porque él no dice venga, supongo yo. Yo hablé una vez con Milei. Vení Colorado. Y cuando dice vení Colorado, le está diciendo vení Violeta. ¿Eh? Le está dando una orden a alguien que en otra etapa de su vida perteneció a otra fuerza política. De todas maneras no es muy importante porque en 3 etapas anteriores había pertenecido a otras fuerzas políticas. Estamos hablando con Pablo Gerchunov, que habló de La Libertad Avanza y de Milei, también del peronismo kirchnerismo. ¿Qué le queda a Mauricio Macri y qué le queda al radicalismo? No lo sé. Dije que veo un problema de identidad en el peronismo y veo en aquello que fue Juntos por el Cambio o Cambiemos, según el momento en que lo tomemos, veo una nostalgia que es muy difícil que se convierta en futuro. En general, es imposible que la nostalgia se convierta en futuro, a menos que vos me corrijas. Todo el pasado por delante, decís vos. Todo el pasado por delante. No veo allí... Atención, hasta en una de esas me cae simpático alguno de esos muchachos, ¿no? Y chicas. Pero no veo que puedan armar algo que de verdad desafíe a las dos fuerzas que me parece que van a ser las fuerzas que compitan. Dicho esto, me gustaría, si tengo un minuto, Por supuesto. decir algo más, otra intuición sobre el futuro argentino. Estamos hablando de Cristina, de Axel. Subrayo Cristina. Cristina me parece una figura política muy notable de la historia argentina, muy notable. Creo que se merece buena parte de los castigos que está sufriendo, no estoy diciendo, pero como figura política es una figura política muy importante. Algunas encuestadoras dicen, por ejemplo, que ella es hoy la primera o segunda persona en nivel de popularidad y está presa. Ese es un problema político muy fuerte para la Argentina. Que una figura política de la magnitud de Cristina esté presa no puede ser motivo de alegría. No estoy pidiendo que la suelten, pero no puede ser motivo. Hay una anomalía ahí. O ella deja de ser esa figura política o algo tiene que pasar con su cárcel. A lo que iba es a que todo eso viene de la mano de esta tercera o cuarta intuición. Vine a transmitir intuiciones, ¿no? Que es, no sé si Argentina se salva del destino de fragmentación política que parece que está envenenando, o no sé si es un veneno, pero que está tiñendo con sus colores a la política de toda Sudamérica, o de toda América Latina, diría yo. Y esa fragmentación sería para la Argentina una novedad muy grande, porque Argentina era, siglo XX, digamos, Roca contra los radicales contra los conservadores, Perón contra los radicales, y así todo el tiempo. Pero ahora también son dos opciones. Son dos opciones cuando estás hablando de balotaje. Pero, por ejemplo, Lula versus Bolsonaro, no hay otro en el balotaje. Pero si yo no me acuerdo mal, el partido de Lula tiene algo así como el 17 o el 20% de las bancas en el Congreso. Entonces puede ocurrir que la Argentina que venga sea una Argentina de ese tipo. Perdón. También el balotaje en Perú es un balotaje en que terminan dos.
pero mientras tanto, en el momento anterior hubo 25. ¿Ah? Entonces, ¿vos observás como un riesgo la fragmentación? Sí. Perdóname, te quiere preguntar, Sofía, pero ¿cuál es la fragmentación? Yo no la termino de ver. No, todavía no está. Ah. Lo dije como una probabilidad, un riesgo. Voy a decir riesgo porque no me gusta. Lo veo como un riesgo argentino. Un riesgo también para la Argentina. ¿Y centrado en la legislatura, en el Congreso, lo ves? En el Congreso, y después veremos cómo se Claro. desarrolla, si eso existe realmente. Es muy difícil gobernar con tanta fragmentación. Y punto central, yo creo en la relevancia de los partidos políticos. Esto es una antigüedad, perdonen, traigo una antigüedad, pero una gran antigüedad. Creo en la relevancia de los partidos políticos como organizadores, claro, orden, la como una imposición comunidad de de un orden. debate, de generación de ideas. Lo mío más que preguntas para debate para otra visita que vengas, pero para mí las redes sociales y el teléfono rompió un poco esa representación de partidos políticos. Eso dicen, espero que no tengas razón. Ojalá que no tenga razón, pero lamentablemente, Puede perdón, ser. cuando vos ves ya una sesión y ves que los diputados no le hablan a sus colegas, sino que están mirando una cámara para después subirlo a sus redes y TikTok, se rompió, ya es representación directa para bien o para mal. Ojalá. No me ojalá que animo a ser tan tajante todavía, aunque creo que lo que vos estás diciendo está bien. Tenés razón. Ojalá que no. Pablo Gerchunov, ¿cuál fue el mejor jugador de la historia del fútbol? Y con esto te despedimos. Un historiador, creo que tengo derecho a preguntar. Esa pregunta no tiene respuesta, porque es como si pasáramos por el mismo punto. Digo, a ver, ¿cómo hago yo para comparar a Pelé con Messi, a Messi con Cruyff y a Maradona con todos? No puedo hacerlo. Entonces yo todo lo que puedo decir es que cuando lo vi a Pelé en la cancha, que lo vi 2 veces en la cancha, ese Pelé me deslumbró. Y Messi me deslumbra, y Maradona me deslumbró, y Cruyff, a quien también vi en la cancha, también me deslumbró, y no puedo compararlos. No puedo compararlos porque son parte de un proceso histórico, de una dinámica histórica. Entonces yo cuando veo en las redes, ¿cómo me vas a discutir que Pelé fue mejor que Messi? Y digo, no sé por qué me atreví a decir en un momento eso, porque lo dije. Porque está mal. No es una comparación posible. Buenas noches. Evidentemente hay que tener un solo presidente, pero podemos tener muchos ídolos. Eso está ¿Por qué permitido. no? ¿Por qué no? Nos entra en el corazón. El corazón tiene varios ambientes y podemos ubicar. No somos monoteístas. No somos monoteístas. Ahí está. Siempre te mejora la frase. Pablo Gerchunov. Gracias. Gracias a ustedes.